Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Muchachos, bueno, para hoy hay tema nuevo, ¿verdad? Lo que es el capítulo 9. Y después, con respecto al examen, algunos de ustedes me solicitaron que les diera la respuesta de del último ejercicio. Lo que voy a hacer con eso es, se los voy a dar por escrito y se los voy a poner en la mediación. No se los voy a resolver en vivo, sino se los voy a dar escrito. Entre semana, todavía no se los voy a dar. El otro aspecto que me gustaría hablar es con respecto al último trabajo, que hay un trabajo final. El coordinador quedó de enviarme detalles. Entonces, hagamos algo. Voy a poner el cronograma para... Déjenme buscarlo. Acá está. En el cronograma tenemos que la otra semana no hay... Dice reposición por días feriados. En realidad no tenemos ningún atraso con el cronograma, que esa es la idea. De la otra semana, si hay dudas, me escriben y es decir, si ustedes quieren que retome algún tema, podemos verlo en vivo y si no, no. Y entonces tenemos la clase hoy y la siguiente clase en 15 días. Tenemos esta semana de comodín, digámoslo así. Luego tenemos que el capítulo 9 pues se separan dos. Tenemos, hoy vamos a ver de la sección del 9.1 al 9.3 y en 15 días del 9.4 al 9.6. Este capítulo 9 es un poco extenso, pero en realidad ya estamos hablando con cosas que son fluidos, que es de interés, me parece que es de interés para el curso y para la carrera de ustedes. Y luego ya empezamos con temperatura y gases, calor y termodinámica. ¿Verdad? Para mí esos 4 capítulos son los más importantes de todo el curso. El tercer examen, solo el capítulo 8 y 9, ¿verdad? Dinámica rotacional y fluidos. Y vamos a ver dónde estaba. Y aquí en el programa decía que hay un trabajo de investigación, exposición de los capítulos temas 10, 11 y 12. El asunto es que el coordinador me dijo que quiere que separe el grupo en 3 grupos de trabajo, en 3 grupos grandes de trabajo y cada subgrupo, ¿verdad? Cada uno de ustedes toca un capítulo, uno con el capítulo 10, 11 y 12. En cada subgrupo grande de trabajo se van a dividir las secciones del capítulo y a lo que yo entendí, lo que quiere es que exponga la teoría y unos ejercicios de esas secciones. A mí en lo particular, con esa explicación que me dio él, me queda un poco unas dudas con respecto a por qué dice trabajo de investigación. Para mí eso no sería un trabajo de investigación, pero eso lo hablaré con él. Entonces, les voy a poner un foro en mediación para que ustedes se coloquen en un grupo de trabajo y en el foro les pongo las instrucciones de ese trabajo de investigación para que ustedes empiecen a trabajar y entonces ya la otra semana ya tengamos repartido lo que son esos temas y les quede ahí como con 15 días, 22 días de anticipación para lo que es las entregas, ¿verdad? Es decir, ya vamos por los últimos temas y esto se va muy rápido lo que es el semestre.
Los segundos semestres siempre se van más rápidos que los primeros. Entonces les debo ahí esas cositas, pero por el momento me comprometo a ponerles el foro para que se repartan o se asignen un grupo y comiencen a trabajar en eso. No sé, muchachos, si hay alguna duda, digamos, de lo que fue el examen o algo así. Ok, entonces el capítulo 9 se llama sólidos y fluidos, ¿verdad? Porque vamos a ver una sección que es de sólidos y lo demás es de fluidos. Cuando hablamos de fluidos, fluidos son gases o líquidos. ¿Ok? Entonces, gases y líquidos caen dentro de la palabra fluidos. Cuando tratamos con sólidos, vamos a ver unas cosas que se llaman módulos. Módulos de elasticidad. Si usted recuerda el resorte, pues ustedes pueden estirar un resorte y aparece una fuerza, ¿verdad? La constante de proporcionalidad entre la fuerza y cuánto se estira, se le llamaba la constante del resorte. Entonces, en esa misma línea es que se estudian los sólidos. Tenemos una constante, en el caso, digamos, del resorte, me decía qué tan difícil es elongarlo, ¿verdad? Y la constante del resorte depende de las propiedades del material del resorte. Es decir, depende de si era, depende del material, en el sentido de hay materiales que son más blandos que otros, ¿verdad? Más fáciles de elongar. Entonces, cuando hablamos de sólidos y módulos de elasticidad es en esa misma línea, vamos a tener una constante de proporcionalidad que me dice como qué tan fácil es deformarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dos conceptos. Uno es el esfuerzo y otro es la deformación. Entonces dice, el esfuerzo es una medida de fuerza que causa una deformación. O sea, no es cualquier fuerza, es una fuerza que causa una deformación. Ese es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo, pues dice, es la fuerza aplicada por unidad de área transversal. Y entonces lo cuantificamos como fuerza entre área. Esta fórmula, fuerza entre área, va a empezar a aparecer muchas veces en lo que sigue del curso. Fuerza entre área. Fuerza entre área, dependiendo del contexto, es esfuerzo o puede ser presión. Ya ahorita les digo más o menos cómo identificar. Entonces, tenemos que si aplicamos una fuerza en un segmento de área, podemos deformar un sólido. Y aquí aparece lo que es deformación. Bueno, deformación es cambiar la forma del objeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuantificamos matemáticamente la deformación? Lo que hacemos es lo que cambió el objeto entre la longitud original o el volumen original o el área original, ¿verdad? El cambio entre la cantidad original. En el caso de una dimensión, digamos, si estiramos una varilla, como en este dibujo de acá, sería longitud. Si tenemos un volumen, pues sería cambio en volumen entre volumen original. Si es un área, cambio en el área entre área original. Y bueno, cuando es en áreas, generalmente lo que se hace es utilizar un ángulo más, más común. Y entonces, como ya les introduje,
podemos tener deformaciones en un área, en una longitud o en un volumen. Y así va a ser llamada la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad pues es una relación entre el esfuerzo y la deformación. La deformación es una cantidad adimensional, ¿verdad? Porque aquí tenemos, digamos, longitud, metros entre metros. ¿Sí? Sería volumen, metros cúbicos entre metros cúbicos. Entonces, la deformación es una cantidad dimensional y esa constante de proporcionalidad es la que entonces nos da las unidades de esfuerzo, porque el esfuerzo tenemos que es Newton y abajo metro cuadrado. Ok, aquí las fuerzas. Dice esfuerzo por tensión. Entonces, cuando yo tenso algo, lo que hago es aplicar fuerzas en sentido contrario o dos fuerzas en sentido contrario. Entonces, cuando es esfuerzo por tensión, lo que yo al final provoco es que el material se me estire. Y cuando hablamos de compresión, entonces compresión son dos fuerzas que van en el mismo sentido y entonces el objeto se me encoge. Compresión, dos fuerzas en el mismo sentido, tensión, dos fuerzas en sentido opuesto. Entonces, digamos, cuando hablábamos de la fuerza de tensión, pues tenemos un cable tenso y lo que está ocurriendo es que para que se me tense ese cable, entonces tenía que aplicarle una fuerza en un sentido y el cable por donde esté amarrado va a ejercer la fuerza en el otro sentido. Por eso es que se tensa el cable. Y tal vez para explicar esa figurita de la izquierda, un sólido, pues un sólido, hay diferentes tipos de sólido. Entonces tenemos sólidos ordenados y sólidos que son desordenados, amorfos. Cuando hablamos de que hay un sólido ordenado, entonces lo que hacemos es modelarlo como que si fuera un sistema de masas resortes, ¿verdad? Para un sistema cristalino ordenado, como se ve en el dibujo. Entonces, a la hora de usted aplicarle, por ejemplo, fuerzas de tensión o de compresión, teóricamente lo que estaríamos haciendo es comprimir, si lo pensamos como este modelo. Recuerden, esto es un modelo, no es la vida real, es un modelo, una forma de poder tratar matemáticamente lo que ocurre en la vida real. Entonces, lo que pensamos es que los resortes del material, ¿verdad? Se comprimen y a la hora de hacer tensión se expande. ¿Ven? Y como les digo, un modelo en física es una forma matemática de poder predecir o de poder sacar características de algo en la vida real. Y esos resortes en realidad estarían simplificando lo que son orbitales, ¿verdad? La unión entre los orbitales del distinto material. A pesar de que hacemos esta simplificación, ¿verdad? De tener orbitales a tener resortes, las predicciones y lo que se obtiene del modelo son acordes a lo que en realidad ocurre. Ok, entonces la constante de proporcionalidad se le llama módulo de elasticidad. Es una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, para obtener la constante, módulo de elasticidad. Para obtener el módulo de elasticidad lo que hacemos es dividir el esfuerzo entre la deformación. Y las unidades del módulo de elasticidad pues viene a ser Newton entre metro cuadrado. ¿De dónde sale? Del esfuerzo. La deformación es adimensional. Depende de las dimensiones que yo empiece a deformar, ¿verdad? Si es en una dimensión, si yo lo alargo, si yo le aplico una fuerza
de corte, o si yo lo comprimo, entonces así se va a llamar ese módulo de elasticidad. Módulo de Young, módulo de corte o módulo de volumen. Y esos módulos en realidad están tabulados, es nada más de buscarlos en una tabla. El asunto aquí es cuando me preguntan por cuál es el esfuerzo, cuál es la deformación, cuál es la fuerza que tengo que aplicarle, ¿verdad? Los ejercicios están orientados en esa línea. Ahora, cuando se cambia la longitud, entonces tenemos que pensar en el módulo de Young. Ese viene a ser como el caso en una dimensión, ¿verdad? Llego, voy a devolverme acá. Tengo una varilla y le aplico fuerzas de tensión o de compresión. Entonces, lo que se me estira es en una dimensión. Se me hace más largo o más pequeño. Eso es una deformación en una dimensión. Y entonces lo que vamos a trabajar es con el módulo de Young. Y ese módulo de Young se le simboliza con una Y. El libro lo hace como una Y cursiva, por decirlo de alguna forma. El módulo de Young. Y como les dije, es como la constante de proporcionalidad, lo que multiplica. Aquí, entonces vemos, aquí arriba tenemos el esfuerzo. Y abajo tenemos la deformación. El esfuerzo entre deformación y la deformación en una dimensión. ¿Okay? Por eso les coloqué aquí, caso una dimensión. Unidades del módulo de Young, Newton entre metro cuadrado. Y los valores del módulo de Young, pues depende del material. Si estamos trabajando con cobre, con latón, con vidrio, con hierro, etc. Y ya están tabulados, ¿ven? Módulo de Young. Igual el módulo de corte y el módulo volumétrico. Esta curva que está acá es muy interesante porque nos dice que dependiendo de la deformación, así se va a comportar un material. Eso va a ocurrir siempre. Los materiales tienen esto, hasta los más quebradizos. Nada más que los más quebradizos es como más abrupta la curva. Eso es, usted tiene aquí una varilla, piénselo así, una varilla de aluminio. Le aplico fuerzas de tensión. La varilla se estira, ¿verdad? Yo quito las fuerzas de tensión, la varilla vuelve a mi longitud original. Eso ocurre cuando estamos en esta región. Entonces, como que si fuera un resorte, si ustedes lo piensan, ustedes tienen aquí el resorte, le aplican una fuerza, el resorte se estira, quitan la fuerza, el resorte vuelve a su longitud original, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza tal que la deformación es muy grande? Bueno, ustedes tienen aquí la varilla original, le aplico las fuerzas de tensión, se me hace grande, le aplico todavía más fuerza o bueno, o la mantengo, se me hace muy grande y cuando se me hace muy grande muchas veces el material empieza a ceder. El material se empieza a deformar y ustedes ya empiezan a ver que de repente se hace más delgado de un punto. ¿Okay? Ustedes quitan las fuerzas y queda deformado. Eso es más o menos en esto de acá. Lo mismo ocurre con un resorte real, ¿verdad? Si ustedes tienen un resorte, le aplicaron un resorte. Si ustedes tienen un resorte en la casa, ustedes le aplican una fuerza muy grande y lo que pasa es que el resorte queda ahí todo deformado.
¿verdad? Eso es que le aplicamos más fuerza de la que debíamos, entonces pasa de un punto donde es proporcional, que aquí es como la ley de Hooke, a una parte eh, donde ya no es elástico. Entonces se le llama, si no me equivoco, es zona de plasticidad, una cosa así. Entonces es como plástico, plasticidad. La deformación que usted le provoca al objeto, pues se mantiene eh, constante, ya no podemos recuperar la longitud original. Y luego, pues si tenemos un objeto aquí y lo llevamos a la zona plástica y lo seguimos estirando, llega y se fractura. Quiebro, quiebro la varilla a pura fuerza de tensión. Entonces aquí sería este punto y ya se quiebra. Entonces si tengo objetos muy quebradizos, llego a ese punto sumamente rápido. Y si tengo objetos muy maleables, pues pasa por toda esta zona. Entonces todos los materiales en realidad siguen esta curva. Ahora, para 2 dimensiones, bueno, y aquí están digamos, si el ejercicio dice hierro, ustedes llegan y revisan la tabla. Y así por el estilo. Estos valores no van a aparecer en los ejercicios. En 2 dimensiones se habla de módulo de corte. Entonces, tenemos una fuerza, que esa fuerza va a ser paralela a un área, como se ve en la figura. Tengo aquí un área. Entonces tengo una fuerza paralela a un área, otra fuerza del otro lado, y entonces lo que va a provocar es que se me deforma. Originalmente era como cuadrada, ¿ven? Y debido a esas fuerzas se deforma. Y aparece un ángulo-cita. Entonces la deformación está relacionada con este ángulo, porque es como que se dobla, ¿verdad? Se dobla en este caso hacia la derecha. Entonces la deformación está relacionada con la altura y con X. Como dice acá, X entre H. X entre H, si vemos la parte de trigonometría, es igual a tangente de phi. La tangente de phi para ángulos pequeños, vea que aquí viene este simbolito que significa aproximado. Para ángulos pequeños, uno lo que hace es que aplica una cosa en matemática que se llama aproximaciones de Taylor. No tienen por qué saber eso, pero lo que se dice es que la tangente de phi para ángulos pequeños es casi phi. ¿Ok? Entonces, si aquí tangente de un grado es casi un grado, así por el estilo. Entonces, por eso hacen X entre H congruente con phi. ¿Ok? Entonces, no se asuste. Ya ahorita ahí les traje un ejemplo. Esto es adimensional, no tiene dimensiones, y el que trae las dimensiones es F entre A. Entonces el módulo de corte es Newton entre metro cuadrado, nuevamente. Aquí dice algo interesante, dice que en líquidos, o los líquidos no tienen módulo de corte, ¿verdad? Y los gases tampoco. ¿Por qué? Porque los fluidos, ¿verdad? Líquidos y gases se deforman continuamente en respuesta. Suele decirse que los fluidos no resisten un corte.
¿verdad? Los fluidos, ellos responden a las condiciones, ¿verdad? Al entorno, entonces se no, les aplica una fuerza y no reaccionan todos en conjunto, sino se mueve unas partículas y las demás no se dan cuenta. Entonces en realidad no se está cortando el material, ¿verdad? El fluido o el sólido. El sólido sí. El sólido usted mueve una parte del sólido y se mueve todo. En cambio un fluido usted mueve o le aplica una fuerza en un punto y la demás no se da cuenta de que yo estoy aplicando una fuerza por la debilidad entre las interacciones moleculares. Entonces, nuevamente, esta S, que sería el módulo corte, está tabulado en la tabla 1. Ahora, en tres dimensiones hablamos del módulo de volumen B. Y ese módulo de volumen es fuerza entre área entre la deformación. Y la deformación, pues como es volumen, entonces es delta U entre V0. Y al menos sale ahí como para, vamos a ver, como para decir si se aumenta o se disminuye el volumen, como para compensar un signo que aparece por ahí. Las unidades del módulo de volumen es Newton entre metro cuadrado porque salen de fuerza entre área. Todos los deltas, ¿verdad? Tal vez para dejarlo así explícitamente, todos los deltas, digamos en este caso delta V, es el volumen final menos el volumen inicial. El delta L del módulo de Young, longitud final menos longitud inicial. Todos los deltas siempre van a ser finales menos iniciales. Entonces acá también. Aquí no le ponen, en lo que es la nomenclatura del libro, no le ponen nada, pero en realidad este sería final y el 0, ¿verdad? Inicial. Para que lo coloquen como les quede mejor. Cuando hablamos de fluidos, pues el módulo de, ¿verdad? Porque un fluido, tal vez yo no lo puedo cortar, pero sí lo puedo hacer más pequeño, lo puedo comprimir. Entonces hablamos de compresibilidad K, que viene a ser el inverso del módulo de volumen. ¿Verdad? Yo puedo agarrar un fluido, meterlo en un recipiente y comprimirlo. Eso sí lo puedo hacer. Entonces puedo cuantificar esa cantidad de compresibilidad como el inverso de B. Estos valores de compresibilidad, es decir, los valores de cuánto se me reduce el volumen o cuánto aumenta el volumen, en realidad son muy pequeños. Digamos, en uno de los ejercicios que les traje, creo que es como por 10 a la menos 8. Entonces se dice que son incompresibles, ¿verdad? Cuando yo le coloco una fuerza o una presión muy fuerte a algo, muy grande, llego, le pongo una presión y el volumen se me mantiene igual, entonces se llama incompresible. Lo que sea que estoy comprimiendo es incompresible, no se me deforma. Ahora hablemos un poquito de presión. Fuerza entre área se relaciona con la presión. Entonces, ¿qué es presión? Bueno, presión viene a ser una fuerza que se le aplica a un área, pero en todas direcciones. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, la diferencia entre fuerza área y presión es que la presión tiene que aplicarse en todas las caras del objeto. En este caso es un cuadrado, entonces tiene que aplicarse en las 6 caras el cubo, las 6 caras del cubo. Si no es así, no es presión. Es fuerza entre área, nada más. Y en las caras donde se aplica la fuerza. Entonces, para que les quede bien claro, hay una diferencia entre fuerza y área y presión. La presión tiene que aplicarse en todo el área del objeto.
Por ejemplo, nosotros estamos a presión atmosférica, entonces significa que en todo nuestro cuerpo se están aplicando las fuerzas de, qué sé yo, a un lado del brazo y al otro lado del brazo. Entonces son como pares. En cambio, si yo pongo el dedo en mi brazo, entonces eso es fuerza entre área porque es una fuerza en una dirección. Sin embargo, algunas veces se usa de manera indistinguible, digamos, presión, eh, fuerza entre área o con una sola fuerza o presión como eh, una fuerza que se aplica en todas las caras del objeto. Cuando un objeto está sumergido, por ejemplo, en un fluido, entonces ahí sí claramente la presión es porque tenemos una fuerza que se aplica en todo el área. Y en cambio algunas veces preguntan cuál es la presión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la presión sobre esta cara? Entonces, se usan de manera indistinguida, aunque sí hay una pequeña diferencia. Y las unidades también, ¿verdad? Cuando hablamos de presión, hablamos de unidades de pascales. Y cuando hablamos de esfuerzo, hablamos unidades newton entre metro cuadrado. Pero una pascal es un newton entre metro cuadrado. Entonces ahí hay como un juego de palabras y muchas veces se usan de manera distinguida. Entonces, nada más para lo que es efectos del curso, si le hablan de presión es fuerza entre área y si le hablan de esfuerzo es, perdón, y si le dan unidades de pascales es presión y si le dan unidades de newton entre metro cuadrado es unidades de esfuerzo, a pesar de que son iguales. La presión, pues para calcular la presión, entonces lo que hacemos es fuerza entre área. Sin embargo, acá la fuerza que vamos a aplicar es una fuerza perpendicular a la superficie. En este caso, si tenemos una fuerza aplicada con un ángulo cita, ¿verdad? Acá como torcido, aplicada sobre un área, este es el área acá. Entonces lo que hacemos es sacar una línea perpendicular al área, ¿verdad? Pero no en cualquier lado, vamos a ponerla donde se aplica la fuerza. Donde se aplica la fuerza y sacamos la componente que es paralela a esa línea que sacamos. La componente pues sería con la función coseno, ¿verdad? Es el adyacente, entonces f coseno de cita. Y siempre vamos a buscar lo que es paralelo al área. Aquí un área de cualquier forma, un círculo, cuadrado, puede ser la forma que sea, siempre vamos a buscar la fuerza que sea perpendicular a esa área. Entonces por eso tenemos esta fórmula de acá. F perpendicular al área dividido entre el área y esa F perpendicular es F coseno de cita siempre y cuando ese ángulo sea este de acá. Este ángulo tiene que ser este de acá, ¿verdad? Entonces tal vez no se lo aprendan tanto ese coseno de cita, porque perfectamente te pueden dar este de acá, ¿no? Y entonces si te dieran el ángulo complementario, ustedes aplican el seno, y si no sería el coseno. Entonces conceptualmente lo único que
que tienen que saber es que sería la fuerza perpendicular al área. Y ahí, dependiendo del ángulo que te den, entonces aplica la función trigonométrica. No es una fórmula impuesta, es igual que los ejercicios pasados, ¿verdad? Ese coseno aparece de la parte de trigonometría, no aparece de la fórmula en sí, del concepto. Bueno, el libro aparece ahí en la tabla 2 que viene de densidad. Si ustedes recuerdan densidad, tal vez del colegio, la densidad es una propiedad de todos los materiales. La densidad se simboliza acá con una letra griega. Es como una P, pero no es una P, es como un garabato. Entonces yo la hago así, empiezo desde abajo y la subo. ¿Ok? Y eso simboliza densidad. Y la densidad siempre, siempre va a ser la masa total del objeto entre el volumen total del objeto. Entonces, el volumen total del objeto lo puedo calcular con dos formas. O bien hacer vamos a ver, una fórmula de volumen, ¿verdad? Utilizando las medidas del objeto. Y aquí, pues, aquí ustedes pueden hacer uso de tablas, ¿verdad? De volúmenes. Déjenme revisar si el libro trae alguna. Algunas veces los libros los traen al final, como un apéndice. Ajá. Aquí está en el apéndice 3, A3. No trae página al final. Vienen algunas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un cubo es L al cubo. En un rectángulo, pero en uno que sea así como más rectangular, para el epípedo creo que es. Entonces viene a ser largo por ancho por profundidad. En una esfera, entonces hay una formulita para la esfera que es 4pi r al cubo entre 3 y así por el estilo. Y la otra forma viene a ser por fluido desplazado. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, si yo tengo una esfera y quiero saber la densidad, la tomo, la sumerjo en agua y mido cuánto se desplaza. Ahora, eso es muy difícil si ustedes agarran, por ejemplo, un vaso común y corriente, pero es muy fácil si ustedes agarran, por ejemplo, una probeta. Entonces, si toman una probeta, meten el objeto y entonces ahí ustedes dicen, bueno, el volumen aumentó tantos mililitros. Y los mililitros están relacionados con volumen. Entonces, ahí hay una relación para obtener el volumen. En esta fórmula de acá, el volumen está dado en metros cúbicos. Entonces, si ustedes lo que hacen es utilizar un fluido, digamos agua, entonces tienen que convertir de mililitros a metros cúbicos, ¿verdad? Existe un factor de conversión. El, y la masa tiene que estar en kilogramos y es muy fácil. Ustedes lo que hacen es que pesan con una balanza. Llegan con una balanza y la pesan. Eh, y bueno, ya están tabulados todos acá. Esa densidad vamos a empezar a utilizarla mucho para estos cálculos.
Entonces, esta sección decía presión y profundidad. Aquí, digamos, quiero que pensemos en, por ejemplo, si alguno nada o ha ido a la playa o se ha metido en una piscina, ustedes se dan cuenta que conforme ustedes se sumergen en el agua, así van a sentir, ¿verdad? Como una sensación de presión, ¿verdad? En los oídos. Eso se debe a que el peso del agua sobre ustedes está ejerciendo presión. Y entonces eso es lo que causa esa sensación. El peso del agua sobre ustedes. Lo que está abajo de ustedes no importa, pero lo que está arriba sí importa. Igual la presión atmosférica, pues el aire es un fluido. Entonces la presión atmosférica se refiere al peso del aire que está sobre nosotros. Entonces todo ese peso eh, es el que provoca la presión atmosférica. Una atmósfera, que es una forma de cuantificar presión, pero aquí una atmósfera se refiere al nivel del mar. Entonces una atmósfera existe cuando estamos en el nivel del mar, cuando estamos más arriba, entonces ya no es una atmósfera, es menos de una atmósfera, porque estamos más arriba, ¿verdad? Entonces una atmósfera se relaciona con pascales y se relaciona con newton metro cúbico, perdón, metro cuadrado. Otras unidades, libra entre pulgada cuadrada. Aquí están los factores de compresión. Les coloqué aquí a mayor profundidad, mayor presión. Igual a mayor, eh, también pueden pensarlo con la altitud. A menor altitud, mayor presión, ¿verdad? La presión atmosférica a la altura de la playa, y si ustedes están en la montaña, tienen una menor presión atmosférica. La fórmula matemática es esta que está acá y hay que saberla utilizar y les va a parecer mucho. La presión es igual a la presión atmosférica, P0, presión atmosférica, más ρGH, que eso viene a ser la, el peso del fluido sobre el objeto. Entonces, es que esta imagen no me ayuda mucho. Vamos a colocar, ¿verdad? Porque es como muy grande. Digamos que ustedes tengan aquí un cuadrado. Entonces, ustedes lo que hacen es como empezar a sumar. Voy a poner aquí un par de líneas. Aquí está. En la interfaz entre el aire y el agua, pues aquí en esta interfaz tenemos la presión atmosférica. O bueno, voy a poner ATM, atmosférica. En el libro le ponen como P0, que viene a ser el peso del fluido que está sobre ustedes, la presión que ejerce el aire, ¿verdad? Entonces el aire ejerce una presión acá. Luego tenemos que empezamos a bajar y cuando llegamos aquí tenemos la presión del aire más la presión del agua. Y la presión del agua pues viene a ser ρGH. ρGH. ¿Verdad? La altura, H, la gravedad y la densidad. ¿Verdad? Es como les dije, es como el peso del fluido sobre ustedes, están ejerciendo una presión
en ese cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si bajamos más abajo del cuadrado? Entonces, abajo del cuadrado, digamos, aquí tenemos otra altura. ¿Cómo le puedo poner? Bueno, voy a ponerle otro color. H azul. Entonces, lo que hacemos es, como sumamos como de arriba para abajo, tenemos que la presión aquí en esta parte sería la presión atmosférica más densidad del agua, gravedad, y la altura pues sería la altura H. Otra forma de colocarlo, pues imaginen que eso sería un delta H, ¿verdad? H azul menos H rojo, entonces podríamos ponerlo P rho sub 0 más el rojo más rho G y esta pequeña altura de acá, delta H. Y el azul y este anaranjado tienen que darle igual. Entonces, es como por capas. Hay otra forma de, otro tipo de ejercicio que me gusta mucho, que es, voy a ver si les busco uno y se los resuelvo. Es que ustedes tienen aquí un tubo y ponen varios fluidos. Entonces, digamos, aquí abajo pueden haber mercurio. Luego aquí puede haber agua. Y aquí puede haber aquí algún aceite, una cosa así. Y entonces le preguntan aquí cuál sería la presión. Entonces, si ustedes bajan por este lado del tubo, tiene que dar igual a que si ustedes bajaran por este otro lado del tubo, a pesar de que son fluidos diferentes y tienen densidades diferentes. Y eso es porque la presión pues está relacionada con la altura del tubo. Si ustedes ponen mercurio y empiezan a echarle por un lado agua y por el otro lado aceite o alcohol o algo así, las alturas se ajustan tal que si usted suma las presiones por un lado, es igual a sumar las presiones del otro. Ellos se ajustan y eso, para que eso se cumpla. Okay. Ahora, el principio de Pascal está relacionado con esta formulita. Dice, Pascal estudió la transmisión de presión en fluidos y el efecto que se observa se denomina principio Pascal. Entonces dice, la presión aplicada en un fluido cerrado, encerrado, se transmite sin pérdida a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Entonces aquí tenemos el dibujo. Dice, si yo aplico una fuerza en una pequeña área, aquí ellos hicieron un orificio, ¿verdad? Entonces estoy aplicando una fuerza, es como un pistón. Aplico la fuerza en esta área, estoy aplicando una presión. Si yo soy a la misma altura, esa presión tiene que ser la misma en otra parte del fluido, a pesar de que no esté aplicada la fuerza. Entonces, a esta altura, ¿verdad? Todas van a tener la presión PA. Todos los puntos, todos estos puntos aquí van a tener una presión PA. Si yo quiero medir la presión, pongo aquí el sensor, lo que sea, aquí. Entonces ellos hacen otro orificio y entonces dice, bueno, la presión aquí también es PA. Si yo empiezo a bajar, entonces tengo que empezar a contar
cuánto bajo y eso me afecta la presión. Aquí viene a una altura H medios. Entonces voy a trazar aquí una línea. Y cualquier punto, este H medios va a tener la misma presión, que va a ser diferente a la de arriba, porque ahora tenemos que contar el peso del fluido sobre esta área. Entonces, este punto acá va a tener la misma presión que este de acá, que este de acá, que este de acá. Y es la presión de arriba más rho g y la altura, ¿verdad? O la distancia entre la línea anaranjada y la verde. H medios. Y abajo lo mismo. Trazo la línea. Y bueno, todos los puntos sobre esta parte que yo dibujé acá, digamos aquí, aquí, todos estos de acá, o dentro del círculo, que ellos están simbolizando los círculos, todos esos van a tener la misma presión que va a ser diferente a la de arriba, pero están relacionados con los de arriba, que viene a ser la presión inicial, da la PA, más el peso del fluido sobre el área, que es rho G, y ahora sí está a una altura H, ¿verdad? Rho G H. Esa es la presión aquí abajo. Diferente a la de arriba, o sea, mientras más bajo, más peso del fluido, ¿verdad? Porque en este caso, en el puro fondo, pues tenemos el, todo el fluido encerrado, ¿verdad? Sobre esa área. Entonces se cuantifica todo y va a tener una presión mayor que un punto intermedio y mayor que la parte de arriba. Y eso es lo que dice Pascal. Ahora, yo este principio, yo lo que hago es utilizarlo para alguna aplicación. Y ahí es donde aparecen estos, eh, el elevador hidráulico y todo lo que sea hidráulico. Entonces lo que hace es aprovecharse de que la presión se va a transmitir por el fluido. Si yo tengo un fluido comprimido, pues aprovecho eso para mover cosas, en este caso. Por ejemplo, si es que es mucho como de carros, ¿verdad? Si ustedes tienen el freno del carro, si ustedes lo piensan, ustedes apretan el freno y frenan el carro. Entonces ahí hay algo intermedio y ese intermedio es eh, que yo aplico una pequeña fuerza, mueve ahí otras cosas, estoy comprimiendo un fluido y esa compresión entonces me va a multiplicar la fuerza, pequeña fuerza que yo estoy aplicando a un pedal para detener cosas, llantas en este caso. O por ejemplo pueden pensar en la excavadora, ¿verdad? Que si usted tiene una pequeña palanca, mueve la palanca y la excavadora levanta el peso del, no sé cómo se llama, la, el aparato ese que jala la tierra, que es pesado. Entonces una pequeña fuerza de la palanca me mueve todo el aparato. Y eso es lo que hace es aplicar esos principios de Pascal. Básicamente, usted lo que hace es revisar la fuerza inicial, la fuerza final, el área inicial, el área final, o bueno, ellos no tienen un nombre que es como área de entrada, área de salida, fuerza de entrada, fuerza de salida, y las presiones tienen que ser iguales. Eso es lo que dice Pascal. Las presiones van a ser iguales. Y eso es todo. Las presiones son iguales acá. Tenemos presión es igual a fuerza entre área.
fuerza inicial, área inicial, fuerza sub 0, aquí está F sub 0, entre área sub 0. Y eso es lo que yo aprovecho, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es multiplicar la fuerza por un factor de áreas. Entonces, si yo tengo aquí un área pequeña y una fuerza pequeña, la presión es grande. Con un área pequeña yo puedo provocar una presión grande. Eso es lo que se aprovecha. Entonces, si el área es pequeñita y yo aplico una fuerza, la presión es grande. Y entonces, como la presión se mantiene, entonces yo puedo aumentar el área y mover el otro. Y este sería el factor de multiplicación de la fuerza. Ahora, rápidamente, vamos a ver esto que sería medición de la presión, ¿verdad? Tenemos varias formas de medir la presión. Y generalmente la presión con lo que se mide es con diferencias de altura de líquidos, ¿verdad? Generalmente se utiliza mercurio, porque el mercurio es un metal líquido, ¿verdad? Es un metal en fase líquida a temperatura ambiente. Y entonces como es un metal, los metales siempre son pesados y entonces las alturas son pequeñas. Yo puedo hacer lo mismo con agua, digámoslo así. Pero en el caso, por ejemplo, de un barómetro, yo necesitaría un tubo como de 5 metros para poder medir la presión atmosférica. Mientras que con el mercurio yo utilizo nada más 76 centímetros. Entonces es una diferencia significativa, por eso se usa el mercurio. Tenemos manómetro, ese es el medidor de presión de neumáticos, dice acá. Y el barómetro. Generalmente el libro de texto se centra en el manómetro y el barómetro. El manómetro, en este caso dice manómetro de tubo abierto, es un tubito de, como les dije, ponen ahí un fluido, lo colocan donde yo desconozco la presión, sería, ya les digo, acá, lo desconozco, utilizo la interfaz entre el desconocido, aquí, el desconocido, y digamos que sea mercurio. Y aquí utilizo lo siguiente, la presión en esta interfaz, voy a poner presión A, va a ser igual aquí, a esta presión. Entonces, como que si ustedes, donde están la interfaz o las interfaces, ustedes empiezan a trazar líneas. Entonces, esta presión tiene que ser igual a esta de acá. Y como les dije, la presión viene a ser el peso del fluido sobre el segmento de área. Y está relacionado entonces con la densidad a la hora de ustedes hacer la matemática. Entonces, lo que me interesa saber es la presión atmosférica más el peso del fluido, en este caso mercurio, ρGH. Entonces, esta presión es presión atmosférica más ρGH. Y si esto es mercurio, ρ del mercurio. Si esto es agua, ρ del agua. Si esto es alcohol, ρ del alcohol. ¿Ok? Y se llama presión absoluta porque tiene la presión atmosférica. Está abierto, entonces tiene aquí la presión atmosférica. Cuando tiene la presión atmosférica es presión absoluta. Aquí el barómetro o la presión barométrica, pues
lo que hace es una forma de medir la presión atmosférica. Entonces el barómetro mide la presión atmosférica. Mientras que el manómetro de tubo abierto mide una presión desconocida, pero hay que tomar en consideración la presión atmosférica. Okay. Ahora la presión manométrica, bueno, aquí ustedes pueden leer un poquito en el libro cómo es esto, pero la presión manométrica, perdón, no contiene la presión atmosférica, contiene la presión del gas sin la presión atmosférica. Entonces por eso aquí aparece menos presión atmosférica. Esto es importante. Entonces cuando le hablen de presión absoluta, contiene la presión atmosférica. Cuando le hablen de presión manométrica, es sin la presión atmosférica. Y eso es todo. Ahora, la forma en cómo esto mide la presión, pues ahí tendrá su fórmula. Esta con los tubos, siempre va a ser esta la fórmula. Para los muchachos de química, pues eso les va a aparecer mucho en los libros. Y esto es una forma de medir la presión atmosférica. Esa es como la utilidad. Ahora, como este experimento originalmente se hizo con mercurio, entonces hay una relación entre la presión atmosférica y los centímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, lo que es el experimento fue, se llenó el tubo de ensayo con mercurio, bueno, es un tubo como de 1 metro, sin, aquí no hay aire, aquí hay vacío, se selló, se dio vuelta, se quitó el sello acá y entonces el mercurio baja y la altura de estos son 76 centímetros de mercurio. Y esa es la razón por la cual se utiliza 76 centímetros de mercurio como una atmósfera, ¿verdad? Entonces tenemos atmósferas, centímetros de mercurio y tenemos pascales como unidades de presión. Ahora la flotabilidad, bueno, lo más fácil es explicar esto con un ejercicio, pero la flotabilidad al final de cuentas es aplicación de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, donde tenemos una fuerza nueva que se llama fuerza de flotación o fuerza boyante o fuerza de flotabilidad, que viene a ser el peso del fluido desplazado. Entonces, si tenemos un cubo, pues si el cubo está dentro del agua fue porque desplazó un volumen igual al cubo. Y entonces el volumen lo multiplicamos por gravedad y por la densidad, entonces tenemos peso del fluido. Acá la masa del fluido por gravedad, ¿verdad? El peso. Rho volumen por G. El peso del fluido sumergido. Hay que tomarlo en cuenta en el cálculo de sumatoria de fuerzas. Si tenemos que el fluido está completamente sumergido y se mantiene sumergido, quieto, entonces tenemos sumatoria de fuerzas igual a 0, el peso del cubo menos la fuerza de flotabilidad. Y si tenemos ahí cuerdas, etcétera, entonces sería tensiones más el peso de flotabilidad menos el peso del cubo y así por el estilo. Entonces nada más aplicar esta nueva fuerza, F de B, de bullante, esta nueva fuerza a lo que es la sumatoria de fuerzas. Eso sería como todo. Ahora, efectos, cuando el objeto flota y cuando no. Sería ya lo último de esta sección. ¿Cuándo el objeto flota y cuándo no flota? Bueno, depende de la densidad relativa, es decir, de la densidad del objeto
que yo estoy estudiando con respecto al fluido en el que está inmerso. Entonces, si el objeto no flota es porque la densidad es menor a la del objeto, digamos el huevo con el agua. Acá, entonces el agua tiene una densidad menor a la del huevo. Si el objeto flota como en el intermedio, entonces la densidad del agua con sal es mayor a la del huevo. Eso es lo que estamos de acá. Esta densidad es mayor a la del huevo, entonces flota. Y si hay algo intermedio, pues puede ser que sean iguales, ¿verdad? Dice, un objeto está en equilibrio a cualquier profundidad sumergida en un fluido si su densidad promedio es igual a la densidad del fluido. Entonces, el agua con azúcar tiene la misma densidad que el huevo. Entonces, por eso aquí está flotando. Y esas son las tres opciones y no hay más en realidad. Es un juego entre la densidad del fluido y la densidad del objeto. Depende de si es mayor o menor, así va a flotar el objeto. ¿Por qué? Porque el huevo va a desplazar agua y necesito saber cuál es el peso del fluido para cuantificar la fuerza de flotación. Entonces, si el peso del fluido es mayor porque la densidad es mayor, entonces flota. Así es como se piensa esto. Bueno, vamos a ver los problemas. Les voy a decir cuáles para conectarnos ahorita. Tengo el ejercicio 9, este de acá. El ejercicio 17. El 20. El 22. Este no. El 52. Y el 66. Ok, entonces de nuevo. El 9, el 17, el 20, 22, 52 y 66. Son las 9. Nos podemos tal vez conectar de nuevo a las 10:30 si les parece.